nos dé más bien un taller sobre lo que es la cuestión de la danza, de su relación con la ESI, la corporalidad y demás. Ahí, bueno, como preguntas, sí, para que charlemos un poco. ¿Cómo pudieron ustedes ver el vínculo, si es que encuentran, si es que hay, digamos, entre lo que es la ESI, la danza, los conceptos que nosotras pudimos ir viendo a lo largo de las clases y lo que, bueno, en definitiva después terminó, creo yo, resumiendo la profe Sol? Ay, perdón que voy a estornudar. Tengo alergia al polen y todavía no se me va. Gracias. Bien, bueno, ¿qué conceptos o qué pudieron rescatar? O sea, bueno, lo poquito que pudimos hacer de reflexión o de compartir ese día fue, la verdad que, bueno, una experiencia distinta, más desestructurada, en donde yo creo que, bueno, el hecho de poder conectar, ¿no? Lo que es las emociones, la corporalidad, el tema de, bueno, incluso sigue presente las cuestiones teóricas, porque hemos estado desde otra forma también teorizando, a partir de la experiencia, ¿no? Y a partir de los diferentes conceptos que se iban reforzando. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia que estuvo muy linda. Pero bueno, lo que a mí me interesa es ver si ustedes pudieron ver esta relación entre todos esos conceptos que vimos de la ESI y la clase anterior, ¿no? Eso básicamente, si tienen algún aporte para hacer, si podemos ir encontrándole la vuelta a lo que es la ESI, desde una mirada amplia. Eso me interesaría saber sus opiniones. Los leo si quieren, si están con fiaca de hablar. Hoy no tenemos ninguna camarita prendida. Voy a sentir que estoy totalmente sola. A ver, Facunda dice: a mí lo que me llamó la atención es cuando Sol nos comentó de su amigo Drag Queen. Sí, Drag Queen, así se escribe. Bien. Lo de de que estaba estereotipado sí. Vieron qué interesante, ¿no? La vida de esta Cholita. Es muy interesante cómo logra confluir ahí la cuestión, ¿no? De la danza, la cuestión de la identidad de género, la cuestión de todas las reivindicaciones, ¿no? De no solo la cuestión de identidad de género, sino la cuestión de su cultura. Tenía como toda una intersección de cuestiones interesantes, ¿no? De cómo lo trabajó a partir de la danza, a partir de además una danza que, porque uno piensa esto del drag queen y sí, normalmente lo piensa en los estereotipos ligados más a la urbanidad, ¿no? Más ligado a lo europeizado, a estas otras figuras, ¿no? Pero fíjense que sí, a mí también es una cuestión que me parece súper genial porque irrumpe, incomoda, es una cuestión bien, bien interesante de dónde lo tomo. ¿Qué más? A quienes ingresaron recién les comento que estamos charlando un poquito de la clase anterior, charlando un poco sobre sus opiniones en relación a si, primero que les llamó más la atención, si les gustó o no les gustó, pero también viendo si logramos ir viendo la amplitud que tiene la ESI y cómo se la va abordando, ¿no? Y el vínculo con las danzas, por supuesto. A mí me llamó la atención que
Va, en realidad creo que todo tiene relación con todo, porque como nos decía Sol, el arte, lo tengo escrito, es ese puente sensible a expresar otras temáticas. Y hablaba de que el arte nos brinda herramientas para hacernos ver. Entonces, como que nosotros podemos transformar, o sea, la danza en sí te permite transformar el cuerpo en movimiento, pero también podemos ahí expresar un montón de cosas. O sea, es así como usted dice que la ESI tiene como un abanico de posibilidades. La danza también, entonces yo creo que están súper relacionadas, las podemos relacionar con absolutamente todo. Y eso está bueno, realmente. Nada, la verdad que me re gustó la clase completa, creo que todo estaba muy bueno y tenemos relación en absolutamente todo. Está bueno, la verdad que sí. Buenísimo. Sí, bueno, justamente, ¿no? Yo decía, bueno, cómo desde las diferentes disciplinas, o cómo, sí, cómo desde las diferentes disciplinas uno puede llegar a aplicar estos contenidos que son teóricos, ¿no? Nosotros venimos viendo cuestiones teóricas, de reflexión y demás, pero después quienes tienen que plasmarlo en sus prácticas son ustedes, ¿no? Y ahí bueno, la gran importancia que tiene que, fíjense ustedes, las personas en general, las profesiones en general, se puedan formar desde esta mirada, ¿no? Esta mirada que es una mirada amplia de lo que es la educación sexual, es muy importante. Y con la danza en particular, esto que decís vos, ¿no, Carlita? Me parece que era eso lo que se intentaba por ahí mostrar, que tienen un campo enorme para poder plasmar un montón de problemáticas, un montón de inquietudes, un montón de valores, de sentimientos, bueno, de todo lo que implica, ¿no? Que para mí también desde el arte es otra forma y que apunta a esa sensibilización que necesitamos como sociedad para poder cambiar cuestiones que son netamente culturales, que pasan netamente por la educación para poder cambiar las mentalidades de las personas, ¿no? Entonces me parece que ahí el arte es como fundamental que esté con esa mirada sensible, que la tienen ya de por sí porque es el arte, pero además formada, en este caso, con lo que tiene que ver la educación sexual integral, la diversidad, la cuestión de género y demás, para poder ser algo mucho más, eh, o un aporte mayor a lo que es la sociedad y los cambios, ¿no? Esa es como mi mirada a partir de también escuchar la Sol y escuchar todo esto. Sí, sí, nosotros ayer justamente que ya estamos dando prácticas en inicial, la seño de grado nos pasó un cuentito que se llamaba Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Y a partir de eso veíamos como en un circo habían muchos que tenían como que cada uno sus fortalezas y eso. En fin, lo que quería el cuentito era como ver la diversidad, que todos somos distintos y eso lo trabajamos a partir de la danza también, porque después les pedimos a ellos que ellos elijan un personaje y ellos se crearon uno, entonces al final les dijimos, ¿vieron que somos todos diferentes? Y ellos sí, sí, así re felices. Entonces, también así con cuentitos y esas cosas que hay que comenzar como de a poquito a inculcarles. Y como yo noté que ellos de chiquitos no tienen ningún tipo de, o sea, no juzgan, no nada, ellos para todo es como, sí, somos todos distintos y lo tienen como súper asimilado, como que no hay ningún tipo de maldad en ellos. No sé, los vi como que ellos lo entendieron así súper rápido, como si fuera normal, digamos. Yo creo que de Totalmente. grandes la sociedad nos va como metiendo esas cosas de que no, sí, somos distintos, pero es impresionante cómo los nenes no tienen ningún juicio de valor ni nada y nada. Sí, Es, totalmente. Es así. Por eso es tan importante inculcar eso, porque muchas veces los más chiquititos, las personitas más pequeñas, son las que después llevan estos mensajes también a sus casas. O sea, así como los adultos influimos, por supuesto, en la crianza, en la educación, por eso es tan importante que como adulto hagamos este proceso también, ¿no? Que le llamamos de deconstrucción. Es importante que
nosotros podamos volcar estos contenidos y todos estos valores y demás, y lo que es la ESI en sí desde jardín, porque después esos pequeñitos van a sus casas y también cuentan, ¿no? Van opinando, van transmitiendo lo que aprenden, y también es una forma de ir retroalimentando estos cambios que son tan necesarios culturalmente, ¿no? Entonces, es buenísimo, y como decía Carlita, el cuento, el juego y demás en jardín de infante es lo más óptimo para poder trabajar todas estas temáticas. Fíjense ustedes cómo a través de un cuento nada más, o sea, ya estamos trabajando valores tan importantes que a lo largo de la vida va a servir, ¿no es cierto? Como esto de respetar las diferencias. Somos todos diferentes, las respetemos. Punto. No hace falta, no sé, fíjense ustedes, no es que vamos a entrar en jardín de infante a hablar de, no sé, la sexualidad y las diferentes identidades de género, o sea, no es necesario. Nosotros en jardín, desde la ESI, ya estamos sí dejando un valor, que es el valor del respeto a las diferencias, ¿no? Y el aceptar que todos somos diferentes. Con eso ya hemos sentado una base. Ahí está esta cuestión de que la ESI va a trabajar según la edad y los contenidos son científicamente validados y van a ir siendo también programados de acuerdo al nivel de educación en el que estemos, ¿no? Digo como para también ahí desmistificar esto de que en jardín de infante le vamos a enseñar a que tengan determinada orientación sexual y demás, eso no existe, ¿no? Acá Facundo dice, bueno, lo del drag queen, después acá dicen los estereotipos en las danzas, eso, y cómo varios chocamos contra estos y que nosotros podemos romper esos estereotipos. Eso me pareció a mí también súper importante. Y ahí es donde viene esta mirada o este aporte que se hace desde las ciencias sociales, desde la perspectiva de género, ¿no? Porque si nosotros no miramos desde esta mirada de perspectiva de género, desde estos estudios, ¿no? Las diferencias que hay, ¿no? Por nuestra condición de ser mujer, de ser varón o de no querer ser ninguna de las dos cosas, no podemos analizar que hay en las danzas también una mirada binaria, ¿no? Y también hay incluso una reproducción de estereotipos de cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el varón. Pensaba yo en las danzas folclóricas y, y pensaba bueno, si ustedes se fijan ni hablar, ¿no? Lo que es el zapateo, el zarandeo, en la misma samba, ¿no? ¿Quién acorteja a quién? O sea, hay una cuestión ahí estereotipada. Y pensaba yo cuando era chica, por ejemplo, en mi colegio, nuestra profesora de folclore nos hacía zapatear a las mujeres, o sea, teníamos un cuerpo de baile, digamos, llegaba un momento del baile, que terminaba el baile y aparecíamos las mujeres, éramos todas chiquitas, zapateando, con traje de gaucho, bombacha de gaucho, bueno, de gaucho, y zapateando. Yo en ese momento no lo tenía muy registrado, ¿no? Pero ahora lo pienso, para ese momento era como una imagen también fuerte, ¿no? O sea, la profesora que era mujer tocando el bombo y nosotras todas ahí con los zapatos, todo, digamos, el poncho, todo, lo cual, rompiendo ese estereotipo. Yo no sabía porque después también teníamos burlas, ¿no? De parte de los varones o de parte de compañeritos, pero bueno, eso no es muy común y ahí podemos ver cómo también una profesora rompe estereotipos, no, sí, rompe estereotipos a partir de algo que es bastante más sencillo de lo que uno cree a veces, ¿no? O sea, y nada, a nosotras no nos da vergüenza, no nada, al contrario, yo decía que es como sentirte poderosa porque estabas ahí con todas las botas, o sea, todo ese traje y solas nosotras, entonces pienso esas pequeñas cosas que uno no se da cuenta y marca positivamente o negativamente como profesora, ¿no? O profesor. O sea, esto que también lo hemos charlado, pero en la clase pasada, eh, cómo la forma, diría una profesora mía, la forma es contenido, ¿no?
sea, el cómo nosotros actuamos con esas niñas, con esos adolescentes, con esos sujetos que están en su formación docente, cómo podemos marcar con buenas acciones, malas acciones, con buenos comentarios, malos comentarios, o con estas cuestiones donde terminamos rompiendo estereotipos para bien, porque en este caso, digo, hasta yo diría nos empoderaba, por utilizar algún tipo de palabra, ¿no? Así que bueno, eso como me acordaba algo en relación a la danza y esto que decían acá sobre los estereotipos que están presentes en las danzas, no solamente en las danzas folclóricas, ¿no? En cuanto a la cuestión de género y los otros estereotipos que tienen que ver con los cuerpos, que es súper excluyente en muchos casos, ¿no? En relación a también otras danzas. ¿Cómo puede ser que no sé, la danza, el arte en general, ¿no? No pueda ser para cualquiera, ¿no? O sea, me parece eso, me quedé pensando ese día. Pero bueno, ahí está el gran desafío que tienen también quienes van a trabajar, ustedes, con personas que tienen que también inculcarle determinados valores, ¿no? Promoverlos por lo menos. Bien. Mensajitos acá, bueno, no hay otros, no sé si alguien más quiere comentar un poquito. Yo creo que esto de los estereotipos, por ejemplo, en la danza, es muy difícil, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Es muy difícil romper con algo que ya está desde generación en generación. La danza, como varias hablaban de la danza clásica en particular, siempre fue súper estricta. Y yo creo que con los años se fue un poco como que dejando de lado esto de que sea tan estricta, pero yo desde chiquita que siempre tuve maestras y maestras que eran súper exigentes, era vos no podés entrar a clase si no tenés el rodete bien hecho, no podés entrar, no podés comer esto porque no sé qué, tu cuerpo tiene que ser así y todo, y yo lo veía como súper normal, o sea, a mí me encantaba porque era, ay, qué lindo, amo esto, pero con el paso del tiempo es como las maestras fueron un poco dejando eso de lado. Y en mi caso, a mí me molestaba a veces porque yo estaba tan acostumbrada a esto que sea estricto, venía de repente alguien que no cumplía con eso y era como, hey, ¿qué está pasando? Pero eso porque fue la construcción que a mí me dieron. Y a mí a los ojos, o sea, a la vista, cuando yo veo a alguien distinto o algo así, es como, yo ahora me digo, no, Carla, está bien, somos todos distintos, y así, pero es muy difícil romper, o sea, a mí me cuesta romperlo y soy chica, no sé, tengo 22 años, pero no me imagino una maestra que ya haya tenido años y años de experiencia, debe ser súper difícil romper. Es como usted habla esto de construir y de construirnos y yo creo que realmente con algo que está muy afianzado es difícil. No creo que sea imposible, pero sí, y tampoco lo justifico, ¿no? Pero sí es así, digamos. Creo que cuando viene ya desde hace mucho tiempo va a ser complicado romper nada, eso. Totalmente. Y esto, ¿no? Entender que son procesos. A ver, nadie nació deconstruido justamente porque nacemos y desde que nacemos ya estamos condicionados por una cultura y esa cultura es fuerte, obviamente, ¿no? Se manifiesta no solamente en las familias, sino en todas las instituciones por las que vamos atravesando. Entonces, imagínense que 21 años, 25 años no es poco, o sea, imagínense que son 25, 21 años que hemos pasado siendo formadas de determinada manera. Obviamente a mayor edad es mucho más difícil, por eso cuando uno habla por ahí con su abuela, su mamá, un tío, una tía, vemos que cuesta, ¿no es cierto?, por ahí charlar de algunos temas. O sea, nos cuesta que podamos ponernos de acuerdo. Desde el vamos ya generacionalmente en cualquier tema, es como que uno por ahí nota que no se encuentra. Y con estos temas en particular, que son por ahí temas que no se han charlado siempre y que hoy estamos dando ahí todo un intento de giro, podemos ver con mucho más fuerte y afianzado ciertos estereotipos, ciertos preconceptos, ciertos mitos, ¿no?
que bueno, va a ser difícil. Por eso vamos a ver que también, no sé, a mí me ha pasado determinados temas que hay veces que digo, bueno, ya sé que con mi mamá no me voy a poner de acuerdo, pero también entiendo que es como más complicado, ¿no? Esto que decimos, bueno, no se justifica porque hay gente que aún sabiendo termina aprovechándose de esas cuestiones y ya cometiendo actos que no son para nada aceptables, pero bueno, sí hay otros procesos en los cuales desde la opinión eh, cuesta que se den cuenta que es necesaria esa deconstrucción, ¿no? Entonces, lo bueno acá es que están ustedes en proceso de formación. eh, lo bueno de la ESI es que esté presente, por eso en todos los niveles, porque se puede ir trabajando de manera tal que no tengamos que llegar a los 50 y nos cueste un montón de construir, ¿no? Y bueno, ese es como el desafío, ¿no? De ver cómo lo vamos implementando y cómo ustedes también van haciendo este proceso, que son además de marchas y contramarchas, y está lleno de contradicciones, ¿no? Eso también está lleno de contradicciones porque estamos siendo constantemente cuestionados o cuestionadas, incluso quienes quieren cambiar, ¿no? Las perspectivas o quienes quieren cambiar sus prácticas, sus formas de hacer las cosas. En general, diría yo, el sistema es como que se resiste a los cambios, ¿no? No es que el sistema en sí, cualquier sistema, es permeable así nomás a los cambios. Los cambios se dan a partir de que se va generando toda una cuestión de organización, de una cuestión de que la gente, bueno, va coincidiendo y somos muchos más los que vamos como tirando para el mismo lado. Pero yo en estas cuestiones, por lo menos en lo que es docencia, en lo que son las prácticas cotidianas, sí creo que siempre tenemos por ahí ese margen, ¿no? Ese margencito como para decir, bueno, yo acá voy a hacer algo distinto, ¿no? Yo acá voy a plantear este tipo de cuestión, le voy a cambiar esto, como les decía yo, un ejemplo que puede ser insignificante, yo no sé si mi profesora se dio cuenta de lo simbólicamente fuerte que era esa imagen en ese momento hace, no sé, que eran 30 años atrás, en donde en vez de salir solo los varones zapateando, salíamos nosotras, que incluso no salíamos con pollera, ¿no? Salíamos, como yo les decía, con la bombacha de gaucho, el poncho y demás, zapateando al mismo nivel que ellos. Entonces digo, es algo simbólico, es algo que ni sé si lo planificó de esa manera, pero bueno, ella se planteó algo distinto. Y lo planteó en su momento, en su hora, y bueno, y tiene un cambio simbólico que queda y va quedando en las mentalidades también de quienes pasamos por ese proceso de formación, ¿no? Entonces digo, siempre en la medida que se puede podemos plantear ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Como decía, creo que dice Galeano, que muchas personas, o algo así, es como haciendo acciones pequeñas podemos transformar el mundo, es decir, también hay que pensarlo así, ¿no? Como, está bien, hay academias y hay un montón de cuestiones que van a seguir porque es lo establecido, es la tradición, es difícil ir al, no sé, a cambiar las tradiciones, ¿no? En general cuesta, pero bueno, por ahí une, es sujeto de cambio. Entonces cada uno puede sí elegir y decir, listo, bueno, yo lo aprendí así, voy a tomar estas cuestiones que me parecen importantes, pero voy a introducir estos pequeños cambios que a mi entender, bueno, contribuyen, ¿no? Para una cuestión más transformadora. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, nos damos este tiempito para hacer esta devolución, bueno, este análisis de lo que fue la clase anterior, porque me parece importante y no lo pudimos hacer la clase anterior, quedamos cortos de tiempo. ¿Qué dijo? Gonzalo. Es que si van a hacer ruido, no, mi amor, si no vayan abajo. Bueno. No. A ver. Facundo, me gustó la parte en la que bailamos y hablaba mucho de la sanación del cuerpo y el alma.
eso, yo creo que eso fue como, venía perfecto para terminar todo lo que venía siendo la charla, ¿no? Sí, yo de ahí, todas a las lágrimas, sí, sí le dije, Sol, ¿cómo vas a hacer esto? Yo creo que tiene que ver con los pocos momentos, ¿no? En los cuales, y eso, bueno, va a ser un poco ya lo que vamos a hacer trabajando hoy, los pocos momentos que nos damos, creo yo, para poder hacer esa reflexión, ¿no? Interna, absolutamente necesaria, dice Eileen. Sí, no, es como, yo creo que estamos a ver, estamos en momentos, ¿no? O sea, en general ya venimos de momentos en donde nos enseñan como a separar mucho las emociones, ¿no? Las emociones de la racionalidad, es decir, bueno, tiene que ser racional, tiene que cumplir con el estudio, con el trabajo, con ser mamá, con ser hija, con ser hijo, o sea, todos los deberes ser que tenemos como personas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy marcado en la sociedad moderna en general, ¿no? Esto de, bueno, tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto otro, respondiendo mucho a lo que se nos pide ser y bueno, no sé si hay tanto tiempo para uno, para une, y conectarse con lo que realmente uno quiere o conectarse con todas esas cosas que nos atraviesan en cuanto a sentimientos, dolores, que pueden ser corporales o pueden ser, bueno, desde lo emocional, que en realidad, si nos ponemos a ver, nuestro cuerpo manifiesta lo que emocionalmente muchas veces nos hace mal, ¿no? Entonces, es eso, pero bueno, estamos, como yo les decía, en la modernidad se ha logrado esta idea de separar la razón de lo emocional, los sentimientos y demás, y creemos que somos personas como separadas, ¿no? Y el cuerpo por otro lado encima. Y no, yo creo que ahí lo que la profe logró es como hacer esa conexión, ¿no? Desde todo. Y era como un alivio, no sé ustedes, pero yo creo que era así como un alivio. Fue como, bueno, qué lindo encontrarme, sanarme, bueno, este momentito para nosotros, ¿no? Yo creo que desde ahí estaba, o al menos ese es mi sentir. Y sobre todo en este tiempo, o sea, muy raro de pandemia, de COVID, de aislamiento y todo, que es totalmente, le sumo un plus, creo yo, a todo lo que pueda ser el estrés y bueno, o todo lo que una pueda vivir, ¿no? En lo cotidiano. Entonces eso también me parece que estamos en un momento muy particular. Y está bueno volver a conectarnos, reconectarnos con estas cuestiones, ¿no? Y unir el cuerpo, la mente, la razón, los sentimientos y entender que somos una sola unidad, ¿no? O sea, todo eso nos forma y todo eso hace que estemos mejor, peor, de mejor humor, peor humor, con mayor estado de salud, menor estado de salud, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Es un poco también lo que se intenta rescatar eh, desde la integralidad, ¿no? Bien, muy bueno, dice Fred. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ah, les hablaba a mis hijos que están ahí jugando. Bien. Si no hay, no sé si hay alguna otra opinión, si no, me gustaría como ir dando algunos cierres o algunos, sí, cierres en cuanto a contenidos, eh, de los contenidos de la ESI, esto que para retomar ahí un poco este ejemplo que dio Carlita, que me pareció re interesante, ustedes ya están en sus prácticas, todos, todes.
¿En qué niveles están? ¿Todos están en jardín o cómo es? ¿O tienen diferentes niveles educativos? Perfecto, están en nivel inicial y primario. ¿Alguien más que ha podido trabajar o ver cómo se trabaja o se puede trabajar estas cuestiones que venimos nosotros viendo de contenidos desde la ESI? ¿Alguien que pueda comentarnos su experiencia, así como Carlita? Alguien que se anime a contarnos un poco. Si Carla comentaba que desde jardín podían trabajar o habían trabajado con un cuento, ¿no? El tema de las diferencias, que somos todos diferentes y cómo los niños, las niñas no hacen esas diferencias, ¿no? Que lo podemos percibir. ¿Alguien en sus prácticas ya pudo aplicar o ya pudo trabajar algún contenido de la ESI? Profe, Sí, hola, ¿sí se escucha ahí? sí. Ah, Sí. bien. Nosotros ayer con mi compañera de las prácticas trabajamos un juego de igualdad con la profesora de las prácticas. Más que nada el juego se basó en lo que hacemos cotidianamente, como emociones de la tristeza, de llorar, y después utilizamos juegos como los deportes, que todos pueden realizar todo lo que haya. Y nosotros cuando hicimos ese juego, los nenes no querían realizar ciertos deportes porque decían que eran de nenas o eran de nenes. Y eso nos pasó con los más chiquitos. Como que tenían ya Claro, esa educación desde la casa. totalmente. Porque fíjense ustedes que hay, obviamente, hay una, como decíamos, ¿no? Los chicos, las chicas desde pequeñitos no tienen identificadas esas cuestiones, pero por supuesto ya vienen de una primera sociabilización que son las familias, ¿no? Sus ámbitos más cercanos. Eso, por supuesto, se traslada a las diferentes instituciones en donde siguen con estos procesos de sociabilización, ¿no? En este caso las escuelas. Ahora, fíjense ustedes qué importante que es trabajar como docentes, como profesores, desde la educación sexual integral, porque nos permite ya percibir estas cuestiones que ya son prejuicios, ya son estas ideas estereotipadas desde pequeños, pequeñas, para poder ahí nosotros plantear un trabajo en donde podamos ir, ¿no? Desmistificando, rompiendo estos estereotipos y demás, ¿no? ¿Y cómo abordaron esa situación? Nosotros con la docente, cuando los nenes empezaron a no querer hacerlo, la profesora me marcaba a mí como en el Zoom para que yo muestre las cosas que los nenes no querían hacerlas. Entonces, cuando la profesora decía que yo, por ejemplo, que baile o que haga el juego del hockey, así simulando el juego del hockey, los nenes ahí como que empezaron a decir, ah, bueno, el profe lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Pero no todos lo hacían. Es como que se quedaban quietos la mayoría y solo tres nomás se animaban a hacerlo. Entonces la docente, nosotros también decidimos como que no obligarlos a seguir haciendo, Ujú. sino que ir trabajando un poco más de a poco, no obligarlos a ese momento a hacerlo, digamos. Y Eso, eso es muy como lo importante. abordamos ayer. Está bueno, es muy importante porque también esto que decimos, ¿no? Fíjense que nosotros lo analizamos con, bueno, no sé, con uno, con una que tiene ya 20, 30, 40, 50 años, lo mismo les pasa a un niño, una niña que nació y creció desde que nació con estos estereotipos
muy prefijados en su familia, entonces si ya desde que eran chiquititos, chiquititas, le marcaron, bueno, vos haces esto y no haces esto otro, al llegar a la etapa de nivel inicial en las escuelas, que ya son 4 o 5 años, ya tienen incorporados ciertas valores, ciertas actitudes, ciertas cuestiones, ¿no? Que seguramente, y esto hay que saberlo, no lo vamos a poder trabajar en un solo día. Entonces está muy bien eso de decir, bueno, hasta acá, o sea, hemos planteado el tema, hemos podido mostrar que hay otras cuestiones, no significa que ellos hoy ya van a cambiar de actitud. Y esto es interesante porque me recuerda a una experiencia que tuvimos en el jardín de infantes con mi hijito, el Leonardo. En su momento se trabajaba, vieron estas jornadas que se hacen de educación de no violencia y demás que se hacen ahora en noviembre. Justamente una de las actividades en el jardín era, bueno, cada nene, cada nena lleva sus juguetes, ¿sí? Sus juguetes favoritos, digamos, y al momento de llegar, bueno, tenían que ir con las mamás, los papás, con algún familiar, y al momento, en determinado momento, le decían, bueno, ahora cambien sus juguetes, los nenes se la dan a las nenas a los nenes. Esa era como la dinámica, ¿no? La propuesta didáctica de las docentes. Yo entiendo que el objetivo era, tal vez, bueno, que los nenes puedan jugar con juguetes de nena, que por lo general las nenas habían llevado todas, la mayoría había llevado una muñequita Barbie o una muñequita, cualquiera sea, elemento de cocina, bueno. Y los varones, la mayoría habían llevado pelotas, autitos y demás, ¿no? Algunos llevaban sus jueguitos de rafting y qué sé yo. Pero bueno, no todos los nenes, las nenas lo vivieron de la misma manera, a pesar de que jugaban con los juguetes, no sé, yo me quedé con cómo lo vivió mi hijo en particular, que le resultó como fuerte, ¿no? El hecho primero de que eran sus juegos y a veces están en una etapa en la cual no todos tienen esa cuestión de compartir o bueno, ¿no? Entonces lo vivió como, me obligaron a jugar con, ¿no? O sea, no fue una experiencia buena. O sea, por eso digo, hay que revisar mucho a veces las estrategias que utilizamos y entender también que no siempre van a funcionar de la misma manera con todo. Entonces está bueno esto de ir viendo en el proceso que pasa también para saber hasta dónde parar, ¿no? Hasta dónde, bueno, listo, acá no. Y Leonardo se acuerda hasta el día de hoy y les cuenta el resto de que hubo un día muy feo en la escuela que me obligaron a jugar con las muñecas, dice, de mi compañerita y yo no quería. A pesar de que Leonardo, si ustedes le preguntan cuál es su color favorito, es el rosado, digo, está criado con otros valores y demás, pero a pesar de eso, la acción en sí que intentaba hacer con un objetivo, en el caso de él fue de otra manera. Ahí podemos ver también cómo esta diferencia, ¿no? De percepciones, de subjetividad y demás influye, y que es importante que como docentes y demás estemos atentos, atentas para poder saber en qué casos también hay que reconfigurar la estrategia didáctica, aplicarla, digamos, de otra manera, o decir, bueno, no, está bien, vamos por otro lado, ¿no? Digo, a modo de experiencia también me parece válido y está bueno que ustedes hayan dicho, bueno, hasta acá, ¿no? Vamos con un proceso, porque todos son procesos también. A ver, acá dice Facundo, me trajo un recuerdo que cuando comenzamos a hacer las prácticas trabajamos con la imitación de los animales. Por ejemplo, todos pudieron actuar como un oso, un perro, un elefante, un mono, pero les dijimos que realizan una mariposa y me llamó la atención que solo un chico actuó como una mariposa. Mira vos, cuando vio que nadie más se movió, se quedó quieto. Y los otros no sabían hasta que una compañera les explicó cómo actuaba una mariposa, que den la duda de si ya eran estereotipos. Y hay ahí también cierto estereotipo con que nos representamos y no, digamos, ¿no? También, ¿cómo podemos actuar en esos momentos como docentes, ¿no? Yo pienso por ahí acompañando a ese niño, esa niña que quedó ahí solito, solita, y
y poder acompañar eso también como para que o sea, normalicemos en general las cosas, ¿no? Si no, yo creo que vamos trasladando estas visiones estereotipadas, ¿no? Incluso en estos juegos, o sea, se puede ver qué es lo más normal, digamos, que si le preguntamos a un varoncito con qué animal se identifica, nos tengan que decir el león, no sé, el oso, ¿no? Eso sí, también. Y que la nena sea buena, no sé, la paloma, qué sé yo, la mariposa, cuestiones más, que nos remonten a cuestiones más feminizadas, ¿no? También ahí se puede ver. Bueno, los juegos nos sirven mucho para ver eso, qué es lo que está ya instalado, lo que ya está aprendido. Por eso fíjense ustedes, cuando están los rincones, o existen los rincones de juegos en los jardines de infantes, la normativa hoy establece que no tienen que estar estereotipados, ¿no? No tiene que estar por un lado la cocinita, la cosa, y que las nenas vayan para ahí, que eso sucedía en su momento, el rincón de juegos era así, o sea, el rincón de las nenas por un lado y el de los nenes por el otro, y en el rincón de nenas teníamos todo lo relacionado a las tareas del cuidado, el bebote, el cambiador, la camita, la cunita, para limpiar, para cocinar, todo, y en el rincón de varones estaba todo lo relacionado al fútbol, a los juegos didácticos, a las actividades de oficio. Bueno, esos rincones así de estereotipados hoy por hoy no deberían de existir, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la ESI, teniendo en cuenta, bueno, un montón de normativas, se supone que no deberían de existir. Y si las vemos en algún jardín, tenemos que sugerirles, digo, que esto debe de ser algo mixto, en donde además, fíjense ustedes, que no seamos nosotros, nosotras, nosotres, que no, que no sea la docencia la que los inclina a que vayan a determinados juegos y no a otros. Eso también. Pero bueno, los rincones de nenas existían, los rincones de nenes existían, hoy por hoy se supone que tiene que estar todo en un solo rincón, digamos, y donde las nenas y los nenes elijan lo que quieran. Es decir, si bien ya pueden venir con determinados estereotipos y demás que los aprenden en sus familias y roles y demás, la idea es que desde la escuela se les pueda brindar un espacio en donde puedan tener esta mirada amplia desestereotipada, ¿no? Entonces llegan al jardín, tienen un rincón donde está todo. Y si el nene juega con la muñeca, genial. Si el nene quiere hacer la comida, genial. O sea, no podemos ser la docencia la que estemos, digamos, diciendo, no, 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 anda para allá, o toma la pelota vos mejor, ¿no? Esto también, eh, digo, a tener en cuenta, porque después muchas veces no nos damos cuenta y lo repetimos o lo hacemos. Y ya que están haciendo ustedes sus prácticas, es una buena oportunidad para observar esas cosas también, ¿no? Y en los casos que sea necesario, sugerir. Con los colores es muy común y Leonardo tiene 9 años, con lo cual hace 4 años todavía estaba en jardín y hace 4 años atrás, les digo, o sea, les daban el rosa para las nenas, el celeste para los varones. O sea, esto que es algo tan, no sé, que uno dice que es una tontera, bueno, no, y sigue pasando. Entonces hay una tendencia también a repetir ahí todos los estereotipos en relación a colores, juegos y demás. Hay que estar atentos como para poder, bueno, hacerlo notar y sugerir, bueno, mire, profe, ¿qué le parece si en vez del rosa para las nenas, el celeste para los varones, no vamos a, no sé, al morado y el verde? O sea, ¿no? Porque también hay un aprendizaje ya construido ahí, como decíamos, de formaciones anteriores que hacen que se terminan repitiendo estos estereotipos, ¿no? Así que ahí, bueno, tenemos como para trabajar mucho todavía. Bien, ¿alguien más de alguna práctica? Gisela dice, no estoy realizando prácticas en las escuelas, pero el año pasado tuve la oportunidad de dar clase de baile a niñas pequeñas en un centro deportivo recreativo y recuerdo que
propuse un juego con globos y yo había llevado varios colores. En esos tenía azul, rosa, rojo. Todas eligieron y se peleaban con el color rosa o rojo, y solo una eligió el azul. Otras me decían que ese color es para niños. Bien, ahí es donde tienen la oportunidad ustedes de empezar a preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo a ver, ¿por qué el azul es de nene? ¿Por qué el rosa es de nena? Y van a ver que muchas veces no lo saben, o sea, en realidad no lo saben. O sea, en realidad te dicen, no sé, o sea, porque es de nene y porque es de nene. Entonces ahí es donde uno está bueno, porque uno como profe puede ir a los recursos estos que hay hoy en día, más material, antes no había casi. Pero hoy en día tenemos como recursos didácticos los cuentos, hay cuentos, yo les comentaba, creo, porque me pareció genial el cuento del elefante, que es un elefante así multicolor, que le dieron a mi hijito Dante, por ejemplo, en el jardín, que está bueno, que es para trabajar esto de los colores, ¿no? Que los colores son de todos, los colores son de todes, que no hay, digamos, un color para nena y un color para nene. Está bueno porque cuando uno tiene esa mirada, cuando uno está así atenta a estas cuestiones, son oportunidades de aprendizaje, ¿no? Son oportunidades para decir, bueno, yo tengo mi clase de danza, detecto estas cuestiones que me parece que son y pueden ser trabajadas también por mí, porque soy su profe. Entonces, listo, la próxima clase, por ahí me tomo un tiempito, hacemos un jueguito, escuchamos un cuento, bailamos con el cuento, recreamos el cuento, ¿no? O sea, leemos el cuento y después lo recreamos. Fíjense ustedes que hay estrategias didácticas como para hacerlo, ¿sí? Está bueno nosotros tener nuestra cajita, nuestra valijita de herramientas e ir buscando estos materiales que hoy en día, si hay algo que sí está interesante en cuanto a las redes y en cuanto al conocimiento, es que encontramos materiales, muchos, que están buenos para poder ir juntando y teniendo, ¿no? Porque esto es una cuestión muy básica a trabajar y que desde algo muy sencillo podemos ir ya abordando el tema de desestereotipar a los géneros, ¿no? Entonces, está bueno el ejemplo porque sí, lo de los colores es un clásico. Y es lo más ínfimo, digamos, pero de ahí partimos a hacer todo el resto de las diferencias a lo largo de la vida. O sea, parece algo que no tiene, no dice, ay, para tanto va a ser. Sí, o sea, desde ahí, desde eso que es algo tan ínfimo, terminamos en ya cuestiones mucho más, bueno, de diferencias mayores, ¿no es cierto? Así que bueno, eso sí, muy bueno el ejemplo como para analizar. ¿Alguien más, algún ejemplo, algo que nos pueda servir para analizar en relación a las prácticas? Y con el baile debe haber, ¿no? Varias cuestiones. Había una película o un corto, no sé si vieron, de un nene que quería bailar o que bailaba, le gustaba la danza clásica. También hay ahí, ¿no? Toda una cuestión de los varones haciendo danza, del imaginario que hay en relación. Fíjense cómo vamos, ¿no? O sea, de una cuestión que tiene que ver con algo que le puede gustar a uno de hacer la danza que quiera, ya se va a una cuestión de etiquetar, de pensar, de relacionarlo con si tiene tal o cual orientación sexual, que tendrá que ver además, digo, ¿no? Hay toda una serie de prejuicios y estereotipos también ahí. ¿En qué tipo de danza es para qué tipo de persona? ¿Qué tipo de danza es para qué tipo de género? ¿No? Es bien interesante hacer esos análisis también como para poder ir ampliando la mirada y bueno, y analizar también la danza en función de las personas, digamos, como personas diferentes, que tenemos derecho a querer expresarnos en el arte más allá de cualquier tipo de elección que tengamos en la vida, ¿no es cierto? Me parece interesante.
Estuve trabajando con niños y adolescentes hasta el año pasado. Es difícil sacar el estereotipo de lo que es para niños y niñas, pero no imposible. Pero lo que abarque más es el cuidado del cuerpo. Bien, es muy importante trabajar el cuidado del cuerpo. Ya vamos a ver eh, todas las complicaciones que hay en relación a qué mirada tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, por supuesto, hasta qué punto tenemos trabajado nuestra autoestima, nuestro amor propio y todas estas cuestiones, porque después ya cuando entramos en etapas más en lo que tiene que ver, ustedes no están ahora en sus prácticas, o no sé si después tienen las prácticas ya en ámbitos de nivel secundario, pero ahí empezamos a ver la consecuencia también de muchas de estas cuestiones que arrastramos desde la infancia en relación a nuestro cuerpo, en relación a los estereotipos ya de bellezas prefijados y demás, que hacen que tengamos las complicaciones en relación a los desórdenes alimenticios, todas las situaciones que hay después en relación a intentos de suicidio, digo, o sea, son problemáticas muy fuertes que el adolescente las vive porque está además en una etapa compleja de cambios y demás, y que mezclada con todas las exigencias, todos estos estereotipos y demás, hacen que tengamos bulimia, anorexia, que tengamos intentos de suicidios. eh, bueno, todo eso lo vamos a abordar seguramente en la próxima clase, pero digo, para ir pensando que esto de cómo terminamos también nosotros eh, viviendo esta adolescencia, transitando esta adolescencia, es producto de todo lo anterior que hemos aprendido y venimos formándonos como sujetos, ¿no? Y cómo vamos construyendo nuestra subjetividad con mayor o menor autoestima, con mayor o menor fortaleza para poder plantarnos ante ese mundo, ¿no? Que nos está mostrando todo, una cuestión de deber ser, que es importante también entenderla como docente para después poder ser ese docente que acompañe esos trayectos, ¿no? No ser el docente que mira al costado, bueno, problema de ellos, son insoportables los adolescentes, y tener todas esas ideas que en definitiva, como personas más adultas, no deberíamos de tenerlas, ¿no? Tenemos una función ahí eh, de educación, de educadores. Ahí está, en Billy Elliot se toca un tema muy fuerte en cuanto a la época y la danza, porque el padre lo mandaba a boxeo. Ay, sí, es terrible. Y en el mismo salón se daba danza clásica, y bueno, se ve ahí como él empieza a preferir las danzas en vez del boxeo, y todas las complicaciones que tiene con su papá con respecto a los estereotipos y eso. La peli es re linda, sí, tienen que verla. Es linda, es bueno, también es para llorar. Porque sí, se ve bien fuerte esto, ¿no? Y fíjense ahí como ya esta idea del deporte, de qué deporte o de qué danza o de qué actividades son para sus hijos, para sus hijas, ya vienen desde las mismas familias. Y esto lo tenemos que después llevar a qué son las profesiones, los trabajos, las carreras que son para las hijas, que son para los hijos, que son para las nenas, que son para las nenas. O sea, es bien determinante. No nos damos cuenta, pero terminamos siendo quienes, digo, las personas más adultas, eh, si no hacemos este proceso, si no vamos en este proceso de deconstrucción, somos quienes terminamos reproduciendo en los más chicos, en las más chicas, estos estereotipos. Que después lo que crean son, en muchos casos, personalidades con baja autoestima, personas que no pueden realizarse en su vida, no encuentran, porque, bueno, porque no son libres de decidir, ¿no? Cuando hablamos de infancias libres, nos referimos justamente a esta posibilidad de darle todo el abanico de posibilidades, de actividades, de colores, de todo a las infancias, ¿no? Estamos hablando de que puedan expresarse como quieran, que puedan hacer el deporte que quieran, que puedan hacer la actividad que quieran, que no sea un límite el hecho de si nació con un sexo biológico
de determinada manera, o sea, digo, hay que cambiar la mentalidad en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sé, que no queramos dejar que una nena juegue a la pelota? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo puede ser que no dejemos que un nene quiera jugar con las muñecas? O sea, no hay no puede haber un límite en eso, porque después son adultos o adultas que van acarreando frustraciones, van acarreando esa posibilidad de tal vez haber sido una excelente jugadora de fútbol, ¿no? O esa posibilidad de haber sido un excelente padre, sensible con sus hijos, ¿no? Digo, son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. A veces decimos, bueno, ¿cómo puede ser que a los varones desde pequeñitos no se les pueda dejar jugar o no se les compre? Incluso cuando ellos lo piden, se horroricen las mamás, los papás, la familia porque les quieran comprar una cocina, ¿no? O un bebote. ¿Acaso no van a tener, no sé, una casa, no van a tener que cocinar en algún momento? O acaso, bueno, no puede que quieran ser padres y necesiten aprender igual que nosotras a cuidarlos, ¿no? Digo, para cuestiones a pensar. Y esto sigue pasando. Yo le compré una cocina a mi hijito y mi papá se estaba de los pelos. No les cuento cuando los mandé a circo y hacían telas, ¿no? Era como, ay, no. Es irreproducible lo que me decía, pero ¿no? Pero lo más clásico, vos lo vas a hacer gay, que no sé qué, digo, todas estas cuestiones que son puramente del ámbito de la adultez que están pensando, ¿no? Y después, bueno, obviamente que mi respuesta era primero que no me interesa cuál vaya a ser su orientación, porque es una decisión de él, pero segundo, estamos hablando de algo que es que le gusta hacer y que es un juego, es un deporte, es una actividad recreativa, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes que es como que falta mucho todavía, muchísimo. Y lo que sí a mí me preocupa, porque una cuestión es lo que pasa en las casas y en las familias, que bueno, son ámbitos donde no es que nos podemos meter necesariamente, digo, ¿no? O el Estado no es un lugar donde ingresa a decir, bueno, usted lo tiene que educar así o así a su hijo o a su hija, ¿no? Es algo que no... Pero sí las instituciones educativas, que son un ámbito de formación, sí es necesario que quienes estén al frente de esas escuelas, al frente de esos grupos de estudiantes, al frente de esos jardines, o sea, sean personas que estén formadas y tengan la capacidad de poder plantear estos temas y poder ir rompiendo estos estereotipos. Ahí sí hay un compromiso que lo debemos de tener, ¿no? Como formadores. Ahí sí. Obviamente no es que va a dejar de influir todo el resto de la sociedad, el entorno, pero como institución educativa, ahí hay que garantizar un derecho. Y como docentes, formadores y como agentes del Estado, deben de garantizar ese derecho. ¿Sí? Digo, ahí no hay una cuestión, por eso digo, eh, hay muchos prejuicios, hay una cuestión de deconstrucción de parte de la misma institución educativa, de todas las personas que trabajen ahí, pero han de saber que como está una ley, hay un derecho, y como hay un derecho, hay que hacerlo respetar más allá de las creencias y demás que podamos tener, ¿no? Eso también como para recalcar. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia? A ver. Tengo acá como un par de... Si les parece, yo les quiero compartir, aprovechando que ustedes están en las prácticas, acá un par de contenidos, no sé si ya los habrán visto, pero para que los puedan ver y saber qué tipo de contenidos también pueden trabajar de acuerdo al nivel educativo con el que estén ustedes eh, haciendo sus prácticas y bueno, con quienes estén trabajando. ¿Les parece? A ver, les voy a compartir pantalla, así vemos un poquito eso.
A ver, a ver, a ver. Ujú. A ver, no. Bueno, ahí la ven. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Yo creo que ya logré poner. Bueno, miren, fíjense, bueno, justamente acá, estos son algunos de los contenidos que se pueden ver en nivel inicial, ¿sí? Acá ustedes tienen, por supuesto, el desafío también de ver cómo lo pueden abordar desde la danza, desde la expresión corporal y demás, ¿no? Las partes externas del cuerpo, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales, los procesos de gestación y nacimiento, la disposición de recibir y dar cariño, la confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda. Es muy importante el espacio que podemos generar en el nivel inicial para que puedan contar, para que puedan expresarse, para que puedan hablar, ¿sí? Eso es súper importante. Ay, no sé quién me buscará. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en el nivel inicial también hay que decir que muchas veces nos permite detectar situaciones de abuso y demás, con lo cual, al no ser, ustedes tengan en cuenta que las situaciones de abuso se dan por lo general, lamentablemente en su mayoría en los niveles más íntimos, de donde viven, en su familia, en los ámbitos domésticos, con lo cual muchas veces la institución educativa son los docentes quienes logran expresarle de alguna manera, comentarle o lo que sea, ¿no? En relación a esas situaciones de abuso. Como para tener en cuenta por qué es tan importante, ¿sí? Espérenme un segundito que voy a ver si alguien puede atender. Si no me van a volver a tocar el timbre y va a ser muy fuerte. Bien, disculpen, ahí estoy. Silencio. Bueno, entonces esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque a veces, yo les decía, la forma es contenido, porque no siempre, o no necesariamente un contenido es algo que nosotras tenemos que dar a modo de lección, ¿no? Y demás. O sea, la forma, el cómo lo hacemos, el cómo generamos también esos espacios de aprendizaje es contenido. No sé si me explico, después lo charlamos bien, pero bueno. Entonces, también cómo generamos ese espacio de confianza, de charla, donde podamos tener esa libertad y seguridad para expresar lo que pensamos, lo que vivimos y demás, es importante, porque nos va a permitir que ese niño que esté en alguna situación de dificultad nos pueda pedir ayuda, ¿no? Y ahí tenemos que actuar. Bien. La adquisición de pautas de cuidado y autoprotección, que tiene que ver con esto, ¿sí? Por eso se enseña mucho lo que tiene que ver con las partes íntimas, que esas partes son solo de ellos, que no se tocan, bueno, que puedan expresar cuando se sienten o están ante una situación incómoda. Digo, eso, el poder cuidarse y poder protegerse, ¿sí? Por eso se enseña el tema de los secretos buenos y los secretos malos, porque estas personas adultas que abusan de los niños, de las niñas, por supuesto que piden y tienen toda una cuestión ahí en relación a que guarden el secreto, a que no digan nada y demás, ¿no? La igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando los estereotipos de género, que es un poco lo que ustedes venían comentando, que han tenido
oportunidad de trabajar o que han tenido la oportunidad de ver, ¿no?, que hay estas cuestiones en donde se percibe que ya hay estereotipos marcados y que se los puede trabajar desde la educación. Otro tema a trabajar es la diversidad de familia y es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos en una composición de familia tradicional necesariamente, y que hay una multiplicidad de familias y que podemos tener familias compuestas por papá, mamá, hermanos, hermanas, etcétera, o familias compuestas por una tía, un tío, un abuelo que nos cuida, o podemos tener familias con una mamá y nada más, podemos tener, digo nada más en el sentido de lo más próximo, ¿no? Después todo el resto de lo que se puede hacer la familia donde hay un padre y no hay una mamá, familias donde hay dos mamás, familias donde hay dos papás, digo, la diversidad de familias que existen y que es importante que lo trabajemos. ¿Para qué? Para que generemos estas situaciones de inclusión, para que generemos estas situaciones de respeto también a esa diversidad, para que podamos entender que estamos en una sociedad que tiene esas composiciones en general y que hemos ido atravesando ya otros momentos históricos en los cuales, bueno, no podemos negar la diversidad que existe en las sociedades y que se traslada, por supuesto, a las escuelas. Si no, después tenemos en las escuelas situaciones en donde terminamos excluyendo o terminamos apartando a esos niños, esas niñas, porque, qué sé yo, queremos festejar, a ver, digo, hay cuestiones muy tradicionales en el jardín que hay que revisarlas, el cómo las planteamos, es necesario que festejemos tal día, o cómo lo festejamos, o cómo le podemos encontrar la vuelta para que no termine siendo excluyente, no sé, no pienso el Día de la Madre, el Día del Padre, a ver, podemos celebrar de otra manera. Yo lo tiro a consideración, ¿no? No es que tenga la respuesta, pero bueno, pienso. Son cuestiones a repensar también, porque tengamos en cuenta que nosotros seguimos muchas veces, no muchas veces, pero seguimos la mayoría de las veces, diría yo, anclados en un tipo de educación y en un tipo de escuela, que es la escuela que teníamos hace 100 años atrás, ¿no? O sea, creyendo que todavía tenemos esa misma lógica y dinámica social, y hoy por hoy tenemos otra forma. Entonces, por ahí también hay ciertos rituales, ciertos actos escolares, bueno, un montón de cuestiones que se siguen practicando y que hoy quedaron por ahí en el tiempo allá atrás, o terminan siendo excluyentes, ¿no? O sea, sin quererlos terminan siendo excluyentes. El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros u otras. Esto también, ¿sí? Que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De que en el nivel inicial es muy importante trabajar eso. Decir no. ¿Qué haces, hijo? No saquen nada hasta que yo termine porque se me puede cortar internet. Después ya lo sacan. El concepto de intimidad, decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, eso es muy importante desde chiquititos poder enseñar el tema de los límites, y para eso también, insisto, las estrategias didácticas en estos momentos de nivel inicial nos van a remitir a juegos, a cuentos, a la expresión corporal, a la oralidad, ¿no? A estas cuestiones. No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos. ¿Sí? Esto para el nivel inicial. Fíjense ustedes que sobre todo estamos trabajando cuestiones de respeto a diversidad, cuestiones en relación a su cuidado de su cuerpo, de los demás, cuestiones de prevención de abuso, ¿sí? Digo, como algunos de los ejes más importantes. En el nivel primario, el cuerpo humano como totalidad, con necesidades de afecto, cuidado y valoración, esto que decíamos, ¿no? Qué importante que es poder ver que somos una unidad como personas, que tenemos diferentes, estamos atravesados por emociones, por un montón de cuestiones que va más allá de solamente el cuerpo humano, y poder percibirnos de esa manera, ¿no? O sea, estos sujetos en construcción
que tenemos afectos, necesitamos afectos, cuidado, y necesitamos también esa valoración, autovaloración, ¿no? Para poder tener ese autoestima mucho más fuerte, ¿sí? Los procesos de crecimiento y desarrollo y maduración, los caracteres sexuales, los cambios que se van sintiendo, ya bueno, eso ya más llegado a la pubertad, por supuesto, no lo vamos a abordar en primer grado, ¿no es cierto? Ya esto también hay que saber que va de acuerdo a la edad y bueno, de acuerdo al grado, ¿no? La igualdad, esto siempre para varones y mujeres en juegos y actividades motrices e intelectuales. Esto que decíamos, bueno, a ver, podemos replantearnos, ¿no? ¿Qué tipo de juegos, qué tipo de actividades recreativas, qué tipo de danzas, qué tipo de roles en las danzas, intelectualmente también, qué tipo de ciencias, ¿no? O sea, no tenemos reproduciendo que las nenas son buenas para las ciencias sociales y las, no sé, y la plástica, y que los varones son buenos para la educación física y que son buenos para la física, la matemática. Bueno, en esas pequeñas cosas, preconceptos que tenemos, también muchas veces reproducimos estas desigualdades, ¿no? Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas, la diversidad en las personas, apariencia física. Bueno, después si se portan bien los vamos a charlar. La orientación sexual e identidad de género, estas cuestiones sí ya se empiezan a charlar. ¿Por qué no nos dejan que se prenda? Y porque es temprano, hijo, en un rato. Bien. ¿De dónde está el bizcocho? Ahí está, saquen de ahí. El análisis de los estereotipos corporales de belleza, eso ya lo pueden empezar a trabajar. ¿No van a poner nada ahora, Gonzalo? No. Bueno, dejen ahí, yo termino a la 1 y recién vamos a ver. ¿Y cuánto falta para Media hora. Sí. Los vínculos y las relaciones de pareja, porque tengan en cuenta que ya en el nivel primario ya se empiezan a tener las primeras tal vez relaciones de pareja, o ya se empiezan, ¿no es cierto?, con toda esta situación, por ahí más llegada a la pubertad. El embarazo, los aspectos biológicos, sociales, afectivos, psicológicos, métodos anticonceptivos, la prevención de las infecciones de transmisión sexual, derecho a la intimidad, respeto a la intimidad de los demás, la vulneración de derechos, el abuso sexual, la violencia de género, la trata de personas. ¿Sí? Esto como temas que, si se fijan también, obviamente, vamos a ir trabajándolos de acuerdo al grado, ¿no? No es que en primer grado vamos allá a hablar de métodos anticonceptivos. Lógicamente, ¿sí? Estos ya son cuestiones que se irán viendo cuando nos acercamos a los últimos años de lo que es el nivel primario. Y en el nivel secundario profundizamos ahí todo lo que tiene que ver con los cambios en el cuerpo, la autonomía, la construcción progresiva, las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida, los patrones hegemónicos de belleza, la relación con el consumo, que es muy importante porque todo lo que tiene que ver con las cuestiones de consumo, las publicidades, el capitalismo en sí, digamos, tiene como su principal sujeto de consumo a la juventud, ¿no? Y acá nos referimos no solamente a todo lo que se consume en cuanto a, no sé, todo, no sé, celulares, todo lo que pueda ser objeto de consumo, sino incluso cómo consumimos también estos patrones hegemónicos de belleza, ¿no? Y ahí es donde lo relacionamos con todas las complicaciones que derivan de esto en relación a la salud y al cuerpo y a la percepción que tenemos de nuestro cuerpo en función de ese patrón que nos muestran que es el que tenemos que seguir, ¿no? Por supuesto, reproducción, embarazo, parto, maternidad, paternidad, desde un abordaje integral, es decir, y ahí volvemos a la integralidad, no nos vamos a centrar solamente en las cuestiones biológicas y entender cómo funciona el aparato reproductivo, ni entender solamente cómo funciona, no sé, el proceso de embarazo, no, vamos a ir a la integralidad para entender también qué implica esta maternidad, qué implica esta paternidad, para poder trabajar con la adolescencia también en el deseo de maternar, el deseo de paternar, y si no lo deseamos, entonces, ¿qué hacer? ¿No? Decir, a ver,
para eso existen entonces todos los métodos anticonceptivos para poder uno planificar esa maternidad, esa paternidad, para que sea deseada, para que podamos tener un proyecto de vida, ¿no? Es decir, abordarlo de manera integral nos permite que ese adolescente, esa adolescente tome conciencia de qué quiere para su vida y en función de qué quiere para su vida y de ese proyecto de vida, pueda planificarlo de la mejor manera, con las herramientas que necesita y la información que necesita para poder hacerlo, ¿sí? Eso es muy importante, porque si nosotros nos quedamos solamente en lo biológico y en explicar desde una mirada más biológica o médica, digamos, bueno, estos son los métodos, esto es lo que te pasa si no, son las enfermedades, el embarazo. O sea, si no logramos que esta juventud, esta adolescente pueda replantearse cuál es su proyecto de vida, qué es lo que quiere hacer, si realmente desea, ¿no? Una maternidad, una paternidad a temprana edad y demás, si no logramos esa toma de conciencia y tener una visión de a dónde quiere ir, seguramente no va a tomar las precauciones a conciencia. ¿Me explico? O sea, no va a ir, y por supuesto, ni hablar si no tiene la información adecuada, ¿no? De cuáles son los métodos, de qué hacer y demás. Entonces digo, la necesidad de abordar integralmente a nivel secundario tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿sí? El embarazo no intencional en la adolescencia, y bueno, los métodos anticonceptivos que tienen que ver un poco con esto que les hablaba, la prevención de infecciones de transmisión sexual, los marcos legales para el acceso a los servicios de salud, hay leyes, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, a partir de qué edad se puede ir solo o solas al centro de salud y que se les brinden los métodos anticonceptivos y toda la información que necesiten para poder elegirlos. Este es un punto muy interesante porque muchas veces cuando se aborda la educación sexual, al no ser integral o al no ser de manera integral, se deja de lado un aspecto que es importante en las relaciones, ¿no? Sexoafectivas, sea pareja o no, que tiene que ver con el amor a uno mismo, a una misma, el cuidado para con uno y para con la otra persona, ¿no? La afectividad que está presente de una manera u otra, digo, son parte constitutivas de cualquier tipo de relación y para poder elegir también qué es lo que uno quiere, ¿no? Digo, esta integralidad necesariamente nos lleva a pensar en estos cuidados que hay que tener y bueno, y repensar también las relaciones que se van dando en general, ¿sí? El reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón, a las distintas maneras, y si queremos encajar en esos estereotipos de cómo ser, o queremos ser, conformar nuestra subjetividad en disidencia, ¿no? A ese ser varón, a ese ser mujer, y tenemos una identidad o una forma totalmente disidente de lo establecido. El análisis crítico de lo que es la feminidad y la masculinidad, el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias, en el marco del respeto por todos, la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y la trata, la violencia de género en la adolescencia, cómo prevenimos, ¿no? Decíamos ya desde los últimos años en la pubertad, por ahí empezamos a tener las primeras, tal vez, intentos de noviazgo y demás, ¿no? Si se presumen, si no se presumen, estas cuestiones. En la adolescencia ya se consolidan por lo general las primeras relaciones sexoafectivas, ¿no? O las primeras relaciones de pareja. Bueno, ¿cómo llegan a esas relaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con el control? ¿Qué pasa con los celos? ¿Qué va pasando con estas primeras alarmas que hay que tener en cuenta? ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendieron? ¿No? Bueno, ¿cómo nos relacionamos en sí para prevenir la violencia
porque es muy difícil si no después salir de esos círculos. Las distintas miradas sobre el aborto, este es un tema que ha estado, bueno, está presente en relación a poder debatirlo, ¿no? Como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídica. Entender cuál es el panorama, existe lo que es la interrupción legal del embarazo eh, en algunos casos que lo contempla el Código Penal y que es un derecho poder acceder a él. Bueno, entender que esto existe, cómo son los protocolos en esos casos, en qué casos hoy no está legalizado, cuál es el debate, cuál es ahí la cuestión de problema ético, la mirada moral, social, cultural, digo, como espacio, es algo que se debe de poder debatir, más allá de que por supuesto van a haber diferentes posturas en relación a eso, ¿no? Pero bueno, también como una posibilidad de poder debatirlo. Hace un par de años estuvo este debate en la sociedad, producto de que se presentó el proyecto de ley para los otros casos que no contempla la ley y el Código Penal. Y bueno, eso yo me acuerdo que trajo sus debates. Después, obviamente, lo que pasa en la sociedad se traslada a las aulas, ¿no? Se traslada a las instituciones educativas, y era un tema que por ahí algunos docentes estaban más preparados, otros menos preparados, pero en realidad más allá de la preparación era poder generar el espacio como para que se pueda charlar, digamos, ¿no? Algo que estaba pasando en la sociedad, que se lo pueda charlar también en estos ámbitos, ¿no? Están, bueno, uno como docente no está exento de que te pregunten qué opinas, o que se dé ese debate en el aula. Bueno, desde la ESI hay que favorecer por ahí ese espacio como para que se pueda debatir en marco de respeto y demás, y poder también llevarlo, creo yo, desde el punto de vista, no sé, integral, para poder entender también en base a qué se dan las diferentes posturas y demás, ¿no? Así que bueno, también como un punto a tener en cuenta. Bien. Hay un panorama entonces, hasta ahí, de lo que serían los diferentes temas que se pueden abordar desde la ESI en los diferentes niveles educativos, ¿sí? Como para que los tengan en cuenta. Y bueno, llegado el caso, obviamente, ver cómo se puede hacer ese abordaje interdisciplinar, porque estos son como los contenidos básicos. Después cada área, no sé, desde la matemática, desde la lengua, desde la educación física, bueno, ustedes desde la danza y demás, por supuesto, tienen la especificidad didáctica como para decir, bueno, yo elijo este contenido de nivel inicial y lo voy a trabajar de esta manera, ¿no? Incluso esta transversalidad que plantea la ESI, en donde ustedes pueden trabajar con otros docentes de otras áreas y trabajar en conjunto, en equipo, ¿no? Esto también que enriquece, por supuesto, mucho más las prácticas educativas, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta en relación a los contenidos o alguien que quiera decir algo en función de eso? Tengo acá unos minutos más como para que veamos. Bien. ¿Usted da clases de nivel inicial o primario? No. Yo sí tengo experiencias de trabajar en nivel inicial o primario, pero a partir de talleres. ¿Por qué no doy clases de nivel inicial o primario? Porque mi formación, que es profesora en ciencias de la educación, es formación para lo que es el nivel para adultos, ¿sí? O sea, mi ámbito de trabajo profesional es en los niveles de formación docente, ¿sí? Nosotros, nuestra carrera
nos habilita para trabajar en la formación docente. Somos formadores de formadores. ¿Me explico? Sí doy talleres en general en cualquier lado, y ahí sí tuve la oportunidad de trabajar con niñas, con adolescentes, o con chicos de nivel primario, pero a partir de talleres que por ahí me convocan, que por ahí organizo, y si voy a trabajar estos contenidos. Pero principalmente mi ámbito de trabajo tiene que ver con la formación de adultos. Al menos eso es lo formal, digamos. Y sí, por eso justamente acompañarles a ustedes, por ahí si necesitan alguna orientación en cuanto a qué trabajar, o si el contenido didáctico con el que quieren trabajar, esa cuestión relacionada a la ESI, bueno, es la adecuada o no, sí puedo yo en ese sentido orientarlos, ¿no? Así que en eso, si tienen alguna duda ahora en sus prácticas incluso, no duden en preguntarme, en mandarme mensajito, en que podamos ver el recurso didáctico que ustedes estén por utilizar. Profe, Sí, la diversidad familiar, ¿cómo la podría trabajar usted? ¿A través de un recurso o alguna la diversidad estrategia? familiar. Bueno, ahí es interesante conocer primero, ¿no? Creo yo, conocer primero cómo están compuestas las familias, ¿no? de esos niños, de esas niñas, ¿no? Es interesante esto de poder hablar, a ver, bueno, cómo está, porque también hay que ver las percepciones que tienen de cuáles son sus familias, ¿no? O sea, quién es parte de Sí, su claro. familia. Entonces eso, nosotros, primero que nada, a mí me parece importante desde dónde nos posicionamos ante ese niño, ante esa niña. Es decir, porque hay un posicionamiento diferente si yo soy el adulto que sabe todo y le doy todo dado al niño, a la niña, o si yo soy un adulto que entiendo que en este proceso de aprendizaje, así como el niño aprende de mí, yo puedo aprender, ¿no? De esa niña y de ese niño. Y yo les aseguro que muchas veces tienen más las respuestas ellos que nosotros incluso a qué queremos enseñar. Entonces yo diría en ese sentido que tengamos mucho en cuenta la palabra, ¿no? El diálogo, para poder a partir de ahí también sacar mucho material que nos puede servir para después abordar los temas. Tengan en cuenta ustedes que a veces como adultos nos adelantamos a cuestiones que tal vez ellos no tienen registro o que no tienen inquietud, ¿no? Entonces por ahí a veces incluso les damos más información de la que ellos necesitarían, ¿no? Y esto pasa mucho en cuestiones relacionadas a lo que es la educación sexual. Pero bueno, lo de las familias en particular, a mí me parece interesante conocer qué noción tienen de familia, cómo es esa composición familiar, ¿no? Porque a partir de ahí nos va a permitir tomar ejemplos, decir, bueno, la familia de Juancito está compuesta por su abuelo y su tía, la familia no sé, de María, siempre ponemos esos mismos nombres, la familia de María está compuesta por su mamá y su mamá, qué sé yo, no sé. Entonces nosotros a partir de ahí ya tenemos los mismos ejemplos de la cotidianidad para mostrar la diversidad de familias. Y después, obviamente, que siempre se puede reforzar con cuentos, como yo les decía, ¿no? Un cuentito, una canción, un mostrarles nosotros, mostrar también, vienen láminas y demás. Hay recurseros que le llamamos, de ESI, que en el Ministerio de Educación también se dan, ¿no? Que nos pueden servir. Así que no sé, bueno, eso como para... Y después chequear mucho el material que usamos. Eso lleva un tiempo. No es que cualquier material, yo soy de la idea, bueno, lleva un tiempo planificar, ¿no? La clase y ponernos a ver, o sea, bien el cuento, bien el recurso didáctico que vamos a utilizar, porque eso no nos puede dejar dobles mensajes, ¿no? Hay que tener bien en cuenta eso.
¿Te responde un poco, Julián? Sí, profe. Buenísimo. Dicen, conozco un profesor de defensa personal que dice que es importante enseñar esta defensa en el ámbito educativo. ¿Usted qué piensa de esto? La defensa personal. Y hay que ver si se lo toma desde, no sé, si desde la educación física y demás, hay que ver con qué discurso va eso, ¿no? No lo había visto, la verdad, planteado. Habría que ver cuál es la mirada, cuál es el objetivo, cuál es el mensaje en definitiva que estamos dando, ¿no? Me parece que está bueno ver cómo se trabaja en general la no violencia, por ejemplo. No sé. Pasa que, bueno, él lo dice desde su profesión. Yo no sé si está bueno. No sé si, digo, habría que ver cuáles son los contenidos que brindaría, cuáles son los objetivos, qué tipo de enseñanza está dejando. Todo depende, ¿no? Todo depende. No. Habría que evaluarlo. Desde mi punto de vista, sí optaría por enseñar transversalmente lo que es la no violencia en general y la resolución de los conflictos en general desde el diálogo, el diálogo, el consenso, desde ese tipo de estrategias y la no violencia, ¿no? Dice, si vamos por eso hay 1000 cosas que deberían darse en el sistema educativo, totalmente. Bueno, de hecho todos los contenidos, no todos los contenidos, pero los contenidos en general tienen ahí como una falta de revisión y actualización a lo que necesitamos también como sociedad, ¿no? Qué sé yo, pienso esto de las emociones. Hoy recién se está incorporando un poco todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y demás, pero en general no es algo que predomine, ¿no? Digo, recién se está, qué sé yo, la educación ambiental, por decirles, otro punto que para mí es fundamental porque estamos en una sociedad que consume, el medio ambiente está súper agredido y bueno, ¿cómo cuidamos eso? No sé, la educación en consumo es otro punto que no. Entonces, en general sí, hay una revisión que hacer en todo el sistema educativo en general y bueno, como yo les decía, ustedes piensen, estamos todavía organizados y con contenidos que tienen que ver con hace 100 años atrás muchas veces. A ver, ¿qué más? ¿Algo más? Si no les paso, tenía como muchos videitos, pero bueno, hemos abordado y me pareció súper interesante poder ver también qué están haciendo en las prácticas y dejarle este mensaje de que en las prácticas lo que necesiten pueden consultarme, como para ver cómo aplicamos lo de la ESI, porque a mí otra preocupación que me lleva a pensar en este tiempo de virtualidad y de pandemia es que no sé hasta qué punto se está trabajando la ESI en los contenidos, ¿no? Y que por ahí sí es más fácil o lo vemos en el nivel inicial, no sé qué tanto se estará trabajando en el nivel primario, y bueno, ya el secundario no sé. Pero bueno, está bueno que ustedes puedan ir incorporando algunos temas en su práctica o que lo puedan sugerir por ahí, ¿no? En las prácticas. Bueno, voy a ponerles un videíto que tiene que ver un poco con esto de la percepción del cuerpo, ¿no? Y demás, que me parece importante, que ya nos deja así bien asentados en lo que tiene que ver con este eje número 2 y que nos va a permitir abordar la clase próxima, ¿sí? Ahí va.
Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zebra, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Bueno, ahí como para terminar, si no después si pasa otro ya no vamos a ir mucho tiempo. Digo, ¿no? Para que nos quedemos reflexionando esto que creo que ha surgido desde que empezamos la clase y hasta ahora y cómo tiene que ver cómo vamos modificando esas percepciones a lo largo de la vida en función también de los mandatos sociales, en función de lo que vamos viviendo, consumiendo, diría yo, también en los medios de comunicación, en las redes sociales, bueno, en los diferentes ámbitos donde vamos interactuando, ¿no? Fíjense ustedes cómo cuando le preguntaban, difería mucho la respuesta, ¿no? Cuando le preguntaban a los más grandes, yo quiero respirar bajo el agua, dice Facundo. Claro, ¿ves? ¿Por qué no pensamos en esas cosas que son mucho más divertidas, ¿no? Que estar pensando en si tenemos, no sé, la nariz, la frente, la estría y qué sé yo. Pero bueno, fíjense cómo difiere la percepción de un niño, de una niña, ¿no? Como hablábamos al principio, de una percepción que ya tenemos de adultos.
adultas, cuando ya no diría nos quemaron el cerebro, pero nos quemamos el cerebro, pero bueno, difieren muchísimo, ¿no? Si yo quiero volar, por ejemplo, me parece mucho más divertido, lo de las alas y todo eso. No está mal teletransportarse también. Pero bueno, ¿alguna reflexión, algo que quieran decir ya antes de terminar? ¿Alguna otra cosa que quisieran cambiar que no sean una parte de su cuerpo? O que no sean necesariamente esas cuestiones. Super fuerza, sí, eso está bueno. Hacer magia, eso está bueno. Algún tipo de magia viene bien. Yo creo que está bueno eso de dejar claro que somos humanos y eso entra también en las diferencias, ¿no? No solamente decir, ok, este tiene sus gustos, los colores, sino también las diferencias corporales. Y es a veces hasta triste pensar que tenemos que decirles, somos diferentes, o sea, porque sí, porque somos diferentes, porque eso nos hace humanos, porque somos humanos, porque así nacimos. Y creo que nosotros al ser docentes no tenemos que olvidarnos de vernos a nosotros mismos. Primero es aceptarnos y decir, ok, yo soy humana, tengo esto, tengo lo otro, tengo posibilidades, limitaciones, y ahí recién lo vamos a poder como transmitir a los niños. Y que cuando nos pregunten esto, ¿qué cambiaría de mí? Nada, porque soy humana, porque así nací, porque esto es lo que vino al mundo. Y no sé, y nadie tampoco dijo, me gustaría aprender más, conocer más, no sé, cambiar mi forma de ser. Todas son cosas materiales y es como, si dejamos de lado el cuerpo, la masa, ¿qué nos queda? Es como que hay que comenzar a, creo yo, a enseñar y también a aprendernos a nosotros mismos a partir de el conocimiento, ¿no? Dejando de lado lo material, porque creo que el cuerpo, es nada. Lo que importa es la mente, el alma y el corazón. Bueno, eso. Así es, Carlita. Así es, la mirada del niño es muy pura. Sí, veía el otro día un meme que decía si nos ocupáramos no sé si era así, ¿no? De la inteligencia, o nos preocupáramos de la inteligencia de la misma manera que nos preocupamos o le dedicamos ese tiempo a preocuparnos del cuerpo, bueno, sería otra los resultados también, ¿no? Yo creo que es eso, que es eso, que el cuerpo en algún momento también envejece y demás, que está bueno cuidarlo por una cuestión de obviamente, ¿no? Cuidarlo, eso, cuidarlo para que nadie lo dañe, para que no lo dañemos, para que tenga mayor vitalidad, salud y demás, que eso debería de ser, ¿no? La mirada que se debería de promover o educar en esa mirada. Y qué importante que es tener una mirada crítica de lo que miramos, de lo que consumimos, de cómo nos educamos, porque eso nos va a permitir también salirnos cuando nos empezamos a perder así en la nebulosa y entramos en la misma lógica, por ahí apartarnos un poco y decir, no, a ver, esto no me está haciendo bien, estos estereotipos, esta mirada, estas demandas, estos mandatos no hacen bien, y sí, todo parte primero de una cuestión personal para poder ir a lo general, ¿no? Primero una mirada hacia mí misma, para de ahí en más poder también educar de otra manera, ¿no? Si no, es como que cuesta. Me retiro, Julián. Bueno, Julián, ya vamos a ir terminando. Martina está muy bueno para reflexionar porque a veces estamos pensando en nuestros defectos, que ni siquiera son defectos exactamente, porque así somos y bueno, nos dejamos llevar por esos comentarios que dejan de lado las virtudes que realmente tenemos y nos hacen ser como somos. Totalmente. Y la próxima clase vamos a charlar un poco también de toda la virtualidad que hay que analizar críticamente también, ¿no? El Instagram, el Facebook, las redes, y bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre eso, porque ahí hay también una mirada distorsionada muchas veces de todo lo que vamos nosotras consumiendo, y también queriendo por ahí encajar, ¿no? Porque esta demanda y este consumismo nos lleva a todas estas miradas que terminan siendo medio perversas. Ya la vamos a analizar por qué, ¿sí?
Así que bueno, ¿algo más? Si tienen algo más, si no, para que no empiecen, no nos vamos yendo de agotera, nos vayamos todas juntas, juntos, juntes. Si no, nos quedemos con esto para la próxima clase, así la próxima clase ya arrancamos de lleno con todas estas cuestiones. A mí me interesa mucho que podamos ver un poquito esto de las redes sociales y demás. Ok. Bueno, recuerden que ahí están con fecha ya los trabajos prácticos. Tengan ojo porque después ya se va a cerrar. Y bueno, he sumado lo que les comentaba de violencia de género, ¿no? Violencia hacia las mujeres en relación a lo que vimos en las últimas clases de la ley 26485, ¿sí? Si no hay más nada, les mando un beso grande, que tengan buen fin de semana, que descansen y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, profe, igualmente. Bueno, un beso grande, que anden lindo. Chao, chao.